Muchas gracias por su paciencia y continuamos con las preguntas. ¿Podría platicarnos por qué es relevante tener una buena ética profesional dentro de su campo laboral? Ok. Primero que nada, hago énfasis sobre la privacidad, porque se manejan muchos datos de lo que es del personal. Al menos a mí me toca desde la parte de recursos humanos y nuestro primer contacto es con los empleados para ver si son viables o no. Se entera uno de mm, media vida de ellos, en el cual nosotros no nos podemos reír, no nos podemos burlar ni sacar prejuicios. Ellos vienen sobre un puesto. Entonces, si sabemos que quizás algo está mal, nosotros debemos guardar la compostura y ser completamente profesionales ante esas situaciones. No sacamos prejuicios, no empezamos a poner etiquetas, sino simplemente nos basamos en lo que queremos saber. Si bien nos están, un ejemplo, ¿no? La persona salió de su antiguo empleo porque la acosaban, oralmente. Eso te dice al inicio. Y cuando te vas enfrascando un poco más a la entrevista, pues resulta que esta persona pues ya tenía una relación sentimental con la persona que lo acosaba. Entonces, pues realmente no era acoso, sino ya existía, hay un vínculo emocional. Uno se guarda con la privacidad y solamente decide ver si es viable o no. No ponemos etiquetas sobre hay que llenarla o cuestiones así. Otros vienen por robo, por que aún así han salido de reclusorios a pedir trabajo. Entonces, aún así, pues, se les sigue tratando con el mismo respeto y profesión. Y simplemente mm, hay perfiles que nosotros manejamos en los cuales, a pesar de que podría ser viable, nosotros nos regimos a base de clientes. Entonces, aunque los clientes nos digan por qué la persona no es viable o que solamente se dice no cubrió el perfil, en el cual nosotros no podemos dar datos, ¿no? Entonces, al menos desde este punto, hago mucho énfasis en esa cuestión, porque la privacidad, tanto como del personal que nosotros tenemos, como las cuestiones que nosotros internamente manejamos, es un hilo muy delgado, en el cual si nosotros empezamos a decir ese tipo de información, nuestros clientes se enteran, podría haber pues quizás rescisión de contratos, o si los empleados se llegasen a enterar quizás de alguna problemática que algún compañero se llegase a enterar, pues puede ser víctima de bullying, puede ser vulnerable ante varias situaciones que en su misma jornada de trabajo pues quizás no se vean. Entonces, es por eso que nosotros, la privacidad, todo lo que se dice, tanto como nos enteramos de recursos humanos, tanto en una entrevista inicial hasta una final, pues solamente es como que guardar esa información, se canaliza con gerencia, se toman algunas decisiones y hasta ahí. Entonces, creo que es algo de lo primordial, que entre otros valores que podemos mencionar, pero sí es un hilo muy delgado que falta todavía por reforzar. Ahora, ¿nos podría manifestar cuáles son las actividades más propensas a caer en faltas éticas en sus funciones diarias? Sí, sería pues también el no mentirás aplica, pero más que nada es por esta cuestión de que tanto como colaboradores se les dice demasiadas mentiras, pero porque
no se les puede hablar con la verdad. Quizás de este lado de la empresa se dice como que la mitad es verdad y la mitad es mentira, pero porque tú no sabes cómo va a actuar el colaborador, no sabes cuáles son tus intenciones. Quizás el empleado ya quiere salir de la empresa, está enojado, está furioso e investiga, empieza como que a indagar, a preguntar cuestiones como que más allá de sus funciones. Entonces, son como que focos rojos, ¿no? A ver, ¿por qué está preguntando cuántos servicios tenemos? ¿Por qué está preguntando que si tenemos algún convenio con un despacho de abogados, ¿no? Entonces, cuestiones que quizás entre broma y verdad se van asomando. Pues nosotros no podemos brindarle toda la información porque no sabemos cuáles sean sus intenciones. Como reiteraba, manejamos diferentes tipos de clientes y no sabemos si nos vaya a perjudicar a nosotros o al cliente. Entonces, sí, se le miente bastante al colaborador, pero es por protección. No es que hagamos lavado de dinero o trata de personas, ¿no? Pero como reiteraba, ¿no? La información que se maneja en el área de recursos humanos es un filtro muy indispensable en el cual no se puede estar ventilando toda la información. Si acaso se le dice, para qué lo requieres, qué necesitas. Y bueno, quizás, no sé si ustedes lo vean, pero caemos también en estas malas prácticas de que ante la Ley Federal de Trabajo, como empresa nos compete darle a los empleados y cumplirlas, ¿no? Entonces, nosotros pasamos en esta parte de, quizás no chantaje, pero sí un poco de palafrasear con el empleado, quizás con cuestiones que legalmente le tocan y nosotros pues hacemos como esta cuestión de, se escucha un poco mal la parte de manipular, pero sí manifestarle el por qué no se le puede dar, ¿no? Quizás nosotros nos apegamos como lineamientos internos de la empresa, pero una cuestión son los lineamientos internos de la empresa y otro lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ante la Ley Federal del Trabajo, siempre va a estar arriba, ante cualquier lineamiento de alguna empresa o condiciones o lo que se requiera. Entonces, esa parte también, pues éticamente está mal, pero sin embargo son prácticas tanto en la empresa que actualmente yo estoy trabajando como en otras que se dan y muy difícil se van a cambiar. Creo que la parte que al colaborador o colaboradores les corresponde es como indagar, investigar, estudiar qué es lo que sucede, a qué tengo derecho. Cuando se está mal informado es muy fácil esta parte de darle vuelta simplemente con mis lineamientos de empresa. Mucho gusto, licenciado. Mi nombre es Ode. Soy de la carrera de Psicología Industrial. A continuación, le presento las siguientes preguntas. ¿Me podría dar su opinión acerca de qué tipo de sanciones pueden hacerse acreedor en caso de infringir algún apartado del Código de Ética? Ok, bueno, como tal, sanciones, bueno, primero, ¿hacia mi área o hacia el área de los colaboradores? En su área, En mi por área, favor. ok. En la cuestión ética, sanciones como tal, pues, como te digo, no es que practiquemos cosas ilegales, ¿no? Pero sin embargo, nosotros siempre lo fundamentamos, ¿no? Tipo un acuerdo, tipo, ok, te estoy quitando esto, pero te voy a dar el otro, que quizás sea una mala práctica que se tenga, pero como tal, sanciones, pues tampoco trata como que de infringir, ¿no? Eh, mm, mm, algo que me pasó
la otra empresa que estaba era precisamente la ética sobre la falsificación de firmas. Pues ese sí es delito, no podemos falsificar firmas. Y en la cuestión que a mí me compete, que es el área psicológica, el diagnóstico clínico. Como tal, hasta hace un año, pues yo no podía firmar, no tenía aún cédula profesional, pero pues sin embargo, pues era el único psicólogo que existía. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Dar de alta a colaboradores para permisos que necesitaba alguna cuestión, en el cual éticamente pues no me correspondía. Sí, quizás apoyar a un psicólogo que ya tuviera lo que es la cédula profesional y que ya pudiera ejercer. Entonces, esta mala práctica, pues sí, no me competía a mí, pero sin embargo lo hacía. ¿Por qué? Porque no existía nadie más que lo pudiera hacer. El área de recursos humanos se comportaba de una licenciada que era en administración y otra en negocios. Esta parte quien hiciera el diagnóstico clínico, quien diera el punto final y quien diera la aprobación con cédula profesional, pues me tocó a mí. Entonces, quizás esa sanción, pues sí me correspondía, el cual pues podría perder, bueno, todavía no la tenía, pero sí, si alguno de ellos llegase a denunciar, pues sí, ¿no? O sea, prácticamente no, una, pues sobre la empresa, ¿no? Porque tienes a alguien ejerciendo en el área de psicólogo cuando pues aún no lo es, ¿no? Quizás tendrá los conocimientos, pero ante la ley, pues no lo está. Entonces, pues sí, solamente es la rescisión de la licencia y el que ya no se me pueda poder ejercer. Entonces fue una de las problemáticas en el cual también por mi protección, pues decidí ya no continuar, ¿no? Es una mala práctica que no veía yo viable para seguir haciendo. Veamos, la pregunta siguiente sería, ¿podría explicarnos algún dilema en el que haya tenido que pasar para afrontar en su ejercicio profesional y qué decisión tomó al respecto? Ok, pues malas decisiones siempre todos tomamos. Entonces, ante lo que es cuestiones que implican ya directamente a mí como profesional, siempre buscamos respaldarnos. Entonces, ante esta situación que como te comentaba, el dar un diagnóstico sin yo tener una cédula profesional, yo siempre me respaldé, ¿no? ¿Cuál? Pues, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿No? Ejemplo, directora. No, pues necesito que me los des de alta por esto y esto y esto. Ok, mándame un correo, ¿no? Porque entre tantas cosas se me va a olvidar y ya cuando tenga, pues yo lo voy haciendo. Este es un respaldo mío, en el cual yo pues legalmente me puedo, no librar, pero sí usarlo a mi favor. ¿Sabes qué? Pues yo solamente era un colaborador en el cual seguía las instrucciones. Esta es una prueba. eh, yo sabía que no, entonces siempre una mala práctica que tenemos los mexicanos es como negarnos y ponernos a la defensiva. Entonces, en lo que es yo profesionalmente, no me niego, pero dame alternativas, ¿no? Y estas alternativas es para yo respaldarme, para respaldar el trabajo que se está haciendo. Respaldados e informados, ¿no? Quizás no te voy a dar de alta yo a un psicópata que va saliendo del reclusorio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo sé que si llegase a caer en estas malas prácticas, pues quien se van a ir es, a ver, pues, tú lo diste de alta, tú dijiste que estaba bien, entonces
¿no? Entonces, ok, yo lo di de alta porque quizás me basé en esto, en esto, en esto y en esto y salió bien, ¿no? Pero sí, siempre se tiene que respaldar uno. ¿Cómo? Legalmente, con pruebas y siempre se dice tu palabra contra la mía, ¿no? Pero si yo tengo pruebas en el cual puedo yo respaldar mi trabajo, que soy profesional, no hay ningún problema por ello. Muchas gracias por su respuesta. ¿Ah? Hola, ¿qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, me presento, yo soy estudiante de la carrera de Psicología Industrial de la UES Tultitlán. Mi nombre es Patricia y le voy a realizar unas preguntas. Claro. ¿Qué podría recomendar para que los profesionales actúen con mayor ética durante el desempeño de sus funciones? Ok. Mm, Pues como tal, no es que sea un patrón que siempre caigamos en estas malas funciones, pero sí, al menos como estudiantes, plantearme qué es lo que quiero y hacia dónde voy. ¿A qué voy con esto? Si yo decido trabajar en una empresa que es un outsourcing, entonces desde ahí yo ya voy viendo que las malas prácticas que se llevan en un outsourcing son malas. ¿Por qué? Porque desde que yo ingreso a esta institución o a esta empresa, un outsourcing no es que sea malo, pero sin embargo, en cuestiones fiscales y legales se evaden mucho. Es a lo que me refería al principio. Se limita al empleado. Quizás nosotros como empresa directa se le llegase a meter un 20-30% al empleado, pero en un outsourcing es un 60%. Entonces, aquí éticamente te dicen, no, pues tú lo vas a despedir, dile porque pues ya no se lleva bien con el gerente y pues necesitamos darlo de baja. En un outsourcing, pues tú solamente te dices, le tienes que decir, no, pues es rescisión de contrato. No, pero ¿por qué no? Pues se acabó el contrato. Esa es una mala práctica. Entonces, desde ahí empezaría yo, ¿no? ¿Dónde quiero ejercer mis funciones? Ya dependiendo de ello, pues te va a ir dando los resultados. Quizás existen sí empresas patitos o que toda esta cuestión uno como psicólogo les va a decir, tienes que manipular al empleado, tienes que mentirle, eh, tienes que hacer que haga lo que tú digas. Entonces, pues esas son malas prácticas éticas. Entonces, esta cuestión es precisamente qué es lo que yo como psicólogo laboral quiero, ¿no? Quiero, sí, ejercer éticamente bien, quiero hacer esto. Entonces, el campo laboral para nosotros es muy, muy amplio, pero también muy demandante. Entonces, caemos realmente en esta mala práctica. Ok, si yo quería esto y terminé en esta otra empresa, pues no. Entonces, sí fundamentarme desde un principio qué es lo que yo quiero para poder ejercer bien. Y ahora, como consejo, unas malas prácticas, no es que siempre se lleven, pero sin en cambio, yo sí les recomendaría esta cuestión de respaldarse, porque pues al fin y al cabo nosotros, si vamos a estar ejerciendo, también pasamos a formar parte de un empleado más. Entonces, ante unas malas prácticas y ante una auditoría, fácil lo que nos van a decir, pues ya me deshago de él y contrato a otro. Pero si yo me respaldo, el por qué hice esas malas prácticas, el por qué se me estaba pidiendo esta orden y yo lo fundamento, ok, es como que se hace un plus para mí profesionalmente de que siempre estuve al tanto y al margen de lo que me correspondía y lo que no me correspondía hacer.
Esos sí son para mi mamá. Ok, entonces lo esencial que usted nos recomienda es tener claro qué es lo que queremos y a dónde vamos, ¿no? Así es, sobre todo eso. Es un plus porque si nosotros entramos en estas malas prácticas de ya por trabajar lo que sea, pues también nos va a ir así. Entonces, es fundamental esta cuestión, porque el tipo de empresa, como bien lo hemos, bueno, a través de la entrevista se ha manifestado, las mismas empresas tienen sus propias éticas. Entonces, una empresa socialmente responsable y certificada, muy difícil va a entrar en estas prácticas. Y a uno como psicólogo lo deja laboral, lo deja trabajar sin ninguna restricción. O sea, es como que yo empresa tengo mis propias éticas y sé que son buenas porque soy una empresa socialmente responsable. Entonces, yo contrato a personal que va a seguir esas éticas y que no vamos a caer tanto empresa ni como colaborador en las malas prácticas. Entonces, es por eso que sí es fundamental ver ese campo hacia dónde vamos a ir. Ok, muchísimas gracias. ¿Podría manifestarnos cuáles son los mayores retos para los universitarios a los que deberán enfrentarse al egresar de la carrera y que no se están impartiendo actualmente en las instituciones? Okay. Muchas empresas manifiestan lo que es la experiencia laboral. Uno como estudiante, pues prácticamente pues no la tiene. Hay empresas en las cuales dicen experiencia laboral no necesaria, pero el desempleo es muy amplio. Entonces, prácticamente el puesto por el que se va, que es en el diferente tipo de empresas, lo máximo que se llega a tener son digamos, de 2 a 5 psicólogos laborales. Y eso hablando de una empresa, pues ya más o menos mediana. ¿A qué voy con esto? Si requieren, un ejemplo, 5 psicólogos laborales y salen en el año alrededor de, no sé, por ejemplo, la UNAM llega a sacar una currícula de entre 200, 250 estudiantes de psicología. Como prácticas, pues prefieren el campo laboral. Entonces, si le sumamos que una empresa solamente requiere a 5 y salieron 250, tanto lo de la UNAM, las de las escuelas privadas, es realmente un campo muy, muy competitivo. Entonces, si yo empresa estoy pidiendo experiencia laboral no necesaria, sin embargo me salen 250 de la UNAM. Sin embargo, hay otra brecha de 100, 150 personas que buscan la misma posición y esos 100, 150 ya tienen experiencia y me van a cobrar y les voy a pagar como a un egresado, pues me voy a ir sobre los que ya tienen la experiencia. Lamentablemente, yo que he estado justamente en esta área de contrataciones, también contratamos lo que son contadores, diseñadores, auxiliares contables, y tan solo por las funciones que a la empresa me demanda, no puedo contratar a un egresado, por más que yo quisiera. ¿Por qué? Porque la empresa se rige por rapidez, conocimiento y efectividad. Entonces, si yo contrato a lo que es un egresado, tengo que enseñarle. O sea, a pesar de que tenga los conocimientos, todas las empresas se trabajan de diferente forma, diferentes esquemas, diferentes programas, diferente giro. Entonces, pues yo prefiero ya contratar a alguien que sepa,
que quizás ya ha trabajado en el giro con un sueldo menor y no le voy a enseñar. Entonces, ¿por qué contrato yo a un egresado cuando tengo ya a una persona que sin enseñarle va a poder sacar las funciones? Entonces, esa es una brecha muy, muy difícil de pasar y les voy a ser sincero. Yo para encontrar mi primer trabajo tuve que mentir en mi currículum, en el cual veía que igual como egresado no encontraba trabajo, no me hablaban, no, el diseño del currículum, que no metas estas cosas, no metas lo otro, y lo hacía. Entonces, ¿qué fue lo que me daba cuenta en las entrevistas? Querían experiencia, 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 aunque la vacante decía que no lo requería. Cambio mi currículum y digo que ya tengo 2 años ejerciendo, tal, y se me abren más entrevistas, me empiezan a hablar. Entonces, o sea, realmente esa cuestión es muy, muy demandante. Entonces, yo lo que sí les recomendaría es de que desde ya lo que es el último año, empezaran a... Es muy pesado, porque es muy pesado. Como les comentaba, yo ya ejercía desde antes de salir. Es muy pesado seguir con lo que es la escuela y trabajar, pero cuando termine, se abre más el campo que ustedes van a ejercer. Es más amplio, tienen más conocimiento y ante una entrevista la pueden dominar más fácil, porque egresados, es muy difícil, cuestión laboral, que se lleguen a quedar. Ok, entonces el punto clave para esto sería la experiencia laboral. Así es. Sí. ¿Cuál cree usted que es el mayor problema ético que tiene la sociedad? Que el problema ético es la falta de, quizás, de conocimiento, de que quizás nosotros nos rijamos ante ciertas normas, pero la sociedad como ya, el que quizás le vean gritando a una mujer en la calle, pues ya es normal, se ha convertido en un tema normal. Entonces, quizás esta mala práctica de que si yo quiero intervenir, la sociedad ya lo ve anormal, ¿no? Porque es muy normal que le griten a una persona, pero si yo interfiero, pues ya sale como que de esa parte de conformidad. Creo que la falta de estudio y de información es la que nos hace caer en las malas prácticas éticas y conductuales. ¿Por qué preferimos hacerlo al ahí se va, al como yo lo sé, a seguir estas normas, ¿no? Seguimos siendo la sociedad mexicana que buscamos atajos y no nos esforzamos para hacer algo bien y concreto. Ok. Y bueno, ya para casi terminar, ¿nos podría exponer qué métodos utiliza usted para solucionar un problema ético en su ámbito laboral? Ok. Como tal, nosotros en la empresa donde yo me estoy laborando, pues buscamos precisamente, como les decía, esta certificación como empresa socialmente responsable y constantemente estamos en este proceso de error y falla, error y falla, ¿no? Es un proceso por el cual debemos de pasar sí o sí para poder, en un momento dado que se nos vuelva a enfrentar ese error, pues ya tener la solución. Las soluciones que tenemos es precisamente estas cuestiones de, al menos a nuestros clientes o a los servicios que nosotros brindamos, dar la información concreta sin entrar en mayor detalles, ¿no? Ante lo que es nuestra profesión, a ver, a ti qué es lo que te interesa saber y solamente te voy a dar lo que me compete. ¿Por qué? Porque también tenemos lo que es un aviso de privacidad, en el cual no te puedo brindar todos los detalles del empleado, los problemas familiares, quizás problemas de manutención,
de violencia intrafamiliar. Esas cuestiones, nosotros, al menos a mí, como psicólogo que estoy ahí, psicólogo laboral, me compete, ok, yo sé que tú ahorita que me estás pidiendo empleo, tienes un problema de violencia intrafamiliar, por eso no te puedo negar el empleo, pero lo que sí podemos llegar es de, ¿sabes qué? Necesitas ayuda, ¿no? Yo, éticamente me corresponde brindarte la atención de cuáles son las asociaciones que te pueden brindar atención, quizás localizar alguna atención psicológica o intervención de crisis que necesitas, ver a mí en qué te puedo ayudar. Quizás no te voy a resolver el problema porque esa no es una de mis funciones, pero sí te puedo ayudar para que no vuelvas a tener este tipo de situaciones. Lo que es en intervención de crisis, por lo regular, a las empresas aún les cuesta trabajo que hagamos esta parte clínica laboral, como psicólogo laboral. ¿Por qué? Porque pues yo quiero que me hagas, que me des la solución de las pruebas psicométricas, que me las evalúes, que me perfiles, que esto, que el otro, ¿no? Pero pues también el hacer un análisis del colaborador y de qué es lo que pasa con él y lo que puede llegar a pasar también nos compete, es parte de nuestra ética. No podemos ver si la persona sufre de violencia, de bullying, solamente decir, no, pues es que le compete a un psicólogo clínico, ¿no? O sea, es como que esa parte, yo estoy viendo que está pasando algo, doy, trato de ayudar hasta donde me compete. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Por nada. Muchas gracias por su participación. Espero que haya sido de su agrado. Si tiene alguna duda o comentario, es libre de hacerla. Ok. Pues no mucho. Realmente, cuando me contacté con Odette, me parece, me planteó, me manifestó que era para fines escolares. Tiene 2 años que también pasé por eso y es muy complicado de repente que alguien se preste para entrevistas, para un estudio, para cuestiones académicas, es muy difícil. Entonces, yo le dije a Odette que sin problema, ahora se los manifiesta a ustedes, yo sin ningún problema, en algún momento dado que llegasen a requerir algo, cuestión que a mí me compete, sin ningún problema, yo los puedo apoyar o ayudar. Pero sí, la cuestión de entiendo sobre lo que es las fallas que llegasen a tener, pero sí, créanme que el esperar al menos 25 minutos, sí es como que quizás soy una persona tolerante y no tengo problema por ello, pero quizás se pueden encontrar a personas que 10 minutos no se conectaron, ok, sale adiós, ¿no? Entonces, en esas cuestiones sí como que, al menos también como estudiante me pasó, llegase a fallar, pero sí, no lo digo por mí no hay ningún problema por haber esperado, pero si se llegasen a encontrar a alguna otra persona, no se extrañe que los va a ofender, los va a regañar y cuestiones así. Entonces, nada más, sí como que afinar esos detalles, porque de repente ya cuando uno está elaborando, quizás los reportes que hacíamos como estudiantes, que teníamos 2 meses, 1 mes, ya no laborales, te lo estoy pidiendo hoy a las 9 para tenerlo hoy a las 2. Entonces, como que no hay ya no hay esa brecha de tiempo que podamos. Entonces, créanme que desde ahorita que están ustedes ejerciendo, los tiempos son sumamente importantes, ¿no? Entonces, pues, lo que les puedo ayudar, sin ningún problema. Gracias por la formalidad que ustedes como estudiantes se tomaron. Yo la verdad es que, pues, es Viernes Santo, pero
Muchas gracias a ustedes también por el espacio y pues sin ningún problema en lo que requieran, pues aquí estamos. Gracias y disculpe lo de el que lo hiciéramos esperar tanto tiempo. Sería todo de nuestra parte y gracias por su colaboración en nombre de la UES Tultitlán. No, mucho gusto en conocerlos a todos y bueno, ya saben, cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Gracias igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, lindo día. Ya.